idea de este seminario, pues es abrir el diálogo para poder reflexionar, tanto como académicas, académicos y también como estudiantes de distintos posgrados, ¿no? ¿Qué nos toca frente a los movimientos sociales y sobre todo frente a toda esta efervescencia, ¿no?, que estamos viviendo en diferentes partes del mundo, especialmente en México, en muchos sentidos? Entonces, saber de alguna forma por dónde estamos caminando. Esta es como una invitación de alguna forma a que abramos un diálogo, ya que podamos plantearnos de qué manera estamos trabajando o de qué manera queremos trabajar, ¿no?, frente a todas estas demandas sociales. Entonces, esta presentación que les comparto hoy está dividida en tres momentos. Primero, hablar de los movimientos sociales como agentes educativos. Luego, hablar de demandas sociales que trascienden la idea de la escolarización. Este es el segundo momento. Y las implicaciones que esto tiene para quienes hacemos investigación educativa. Los movimientos sociales como agentes educativos pues están trabajados en América Latina desde hace muchos años. Sobre todo, pues ustedes conocen perfectamente el trabajo que hace Bruno Baronet, por ejemplo, con las escuelas zapatistas, lo que hace Raúl Sibeki también en América Latina, dando seguimiento a los movimientos sociales, sobre todo el movimiento de los Sin Tierra, ¿no?, en Brasil. Entonces aquí tenemos dos definiciones como muy generales de estos autores que han acompañado estos movimientos sociales. Baronet dice que son acciones situadas y fechadas a través de las cuales unidades complejas de redes de organizaciones e individuos aislados se construyen con base en valores compartidos, en relaciones solidarias y se movilizan en torno a desafíos conflictivos, recurriendo a distintas formas de protesta con el objetivo de modificar la organización de la sociedad, para que hay muchos otros procesos que también se dan a través de la oralidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la educación dentro de estos movimientos sociales en México y en América Latina? Pues esto se remonta, por supuesto, a los 70s, toda la historia de la educación popular en América Latina, que fue ganando muchísimos espacios en distintos países. Primera forma de alguna manera de posicionarse frente al Estado era decir, nosotros requerimos otro tipo de formación, otro tipo de educación y nosotros la vamos a construir desde las bases. El sistema comienza a apropiarse de estos lenguajes, las mismas políticas empiezan a apropiarse de los términos y se institucionalizan todos estos movimientos sociales que tienen que ver con la búsqueda de derechos educativos. Y aquí siempre hemos tenido en América Latina esta contradicción, que aparentemente es una contradicción, ¿no?, de movimientos que buscan que el Estado responda con la función que le toca al Estado de proveer educación de calidad desde el Estado, y otros movimientos que lo que dicen es nosotros queremos ser completamente autónomos y que el Estado también nos dé esa flexibilidad para ser completamente autónomos sin que existan penalizaciones, sin que existan todas estas consecuencias de que si uno no entra al sistema, supuestamente uno no tiene acceso también a esta supuesta movilidad social que la educación nos da. Y la idea es entender que todos estos movimientos sociales tienen una intencionalidad pedagógica, ¿no?, que en sí mismos los espacios y las acciones que realizan, las reflexiones que se tienen al interior de los movimientos, las experiencias que se viven, los conflictos, los afectos que se desarrollan, los vínculos, las redes, todo eso tiene una intencionalidad pedagógica que uno podría observar cuidadosamente y que uno podría tratar de entender. Son movimientos situados, contextualizados, ¿no?, que tienen condiciones y reclamos muy particulares, tienen como elemento común de alguna manera que son alternativas contrahegemónicas, ¿no?, que son alternativas contrahegemónicas, anticapitalistas, que tienen como idea, pues, el referente de que otros mundos son posibles, ¿no? O sea, sí tienen un referente distinto, ¿no? Y como tienen un referente distinto, pues también de alguna manera pues se distancian de estos campos que han sido dominados por las ideas eurocéntricas o coloniales, ¿no? Establecen una distancia, ¿no? Colocar en el centro de la reflexión los vínculos, tanto humanos como pedagógicos, que también en el fondo hay una idea del cuidado del otro, de la otra persona. Hay una concepción y una postura ética también, pero también hay una postura hacia el futuro, ¿no?
Y en estas posiciones, pues la educación se convierte también en un medio para la lucha, ¿no? Y para poder concretizar este inédito viable, pero como también decía Freire, ¿no? La educación por sí misma no es suficiente, ni incluso la posición más crítica del mundo, ¿no? Porque requerimos, en su caso, esta visión o esta perspectiva dialógica entre objetividad, subjetividad, entre reflexión, entre acción, y además también, pues el gran común pues que tenemos también en estas perspectivas, creo que pues son pedagogías emancipadoras, ¿no? Que buscan, sobre todo, que buscan no solamente resistir, sino que están buscando transformar. Movimientos sobre el derecho a la educación a veces quedan muy cortitos, porque no toman en cuenta que son una serie de relaciones de poder que implican muchos otros derechos que están siendo no garantizados, ¿no? Entonces, bueno, este es el movimiento que conozco más de cerca y de estas voces como en esta mirada de solidaridad de, a ver, no estoy peleando únicamente por lo mío, sino estoy peleando, como bien decía Lulú, porque queremos cuestionar este modelo civilizatorio en el que estamos metidos y porque creemos que hay otras formas de vivir y porque queremos construir el buen vivir en cualquier contexto en el que esté. Y regresamos a lo que platicábamos en el primer bloque, ¿no? De cómo situamos nuestras investigaciones, qué voces representamos, qué contextos realmente estamos intentando entender antes de hacer estas generalizaciones enormes, ¿no? De decir qué es lo que toca a nivel nacional, de volver, no volver, de prepararnos a través de aprender en casa o no, o sea, hasta qué punto estamos realmente pensando en estas respuestas de manera más contextualizada. Y aquí entra un tema que también lo toco de manera rápida, que es pues toda la búsqueda por la libre determinación de los pueblos originarios, ¿no? De qué manera nuestros sistemas educativos o nuestras leyes de manera general han entendido y han logrado reflexionar sobre esta demanda de la libre determinación y de la autonomía que quedaron completamente congeladas después de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y que lo pueden ver y lo veremos más tarde en términos de la Constitución. Pero básicamente para muchos de los pueblos originarios, la libre determinación, por ejemplo, aquí tenemos un testimonio de Abel Barrera, dice: la libre determinación entre los pueblos de la montaña está basada en las asambleas comunitarias, que es como el concreto que protege y que ante todo le da consistencia a los acuerdos comunitarios que se traducen en la defensa del territorio. Ante los truenos de la guerra y de la violencia, la libre determinación es el pararrayos que le da consistencia, fuerza y rumbo a los derechos indígenas en la lucha de sus derechos. ¿Cómo esperas que reaccione alguien que constantemente ha sido violentado de muchas maneras, ¿no? Discriminación, racismo, pobreza, desigualdad. O sea que además hay múltiples interseccionalidades incluso, ¿no? O sea, cuando hablamos sobre todo también de estas violencias estructurales. Lo que me indigna es lo que por lo general quiero investigar. Lo que me indigna y lo que quiero transformar es lo que pongo como problema de estudio y que después se convierte en pregunta de investigación. Que seguimos concentrados en paradigmas dicotómicos, ¿no? A que estamos todavía discutiendo si los cuantis o los qualis, ¿no? O sea, el problema no importa cómo lo tratamos de entender, no importa, es lo cuanti, yo soy cuanti o yo soy quali, ¿no? Si estamos todavía en si me refiero a políticas o a prácticas, ¿no? Como si fueran así dos extremos. Si estamos hablando de cuerpos o de cuestiones cognitivas, ¿no? Si estamos hablando de que queremos buscar el conocimiento objetivo o si me voy completamente a la parte de las subjetividades y entonces aquí no hay nada que sea una verdad, ¿no? Que esta es otra de las críticas también que está haciendo ahorita el feminismo, decir, a ver, tampoco es que nos estemos yendo al otro lado y que digamos que todo se vale, profundizar en esas experiencias y ver cómo otros factores influyen. Entonces, no es que estemos en dos polos, ¿no? Ni tampoco estamos hablando de si es investigación o es activismo. Tampoco son dos polos, ¿no? Para muchas investigadoras lo vemos como una sola tarea, ¿no? Si es descripción o es intervención, si es derecha o si es izquierda, si estamos hablando de grupos vulnerables, ¿no?
a los que hay que proteger con muchas políticas paternalistas, o si estamos hablando de grupos subalternos que requieren hasta cierto distancia epistemológica porque no quiero acercarme a contaminar, ¿no? O sea, estamos como en estos dos polos constantemente y me parece que nos desvían como investigadoras e investigadores de entender el problema, de podernos posicionar en entender de una manera más compleja, interdisciplinaria, el problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí me parece que lo que nos toca, y como les digo constantemente a mis alumnos cuando vamos a hacer problemas de investigación, es en dónde está tu corazón, ¿no? ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿En dónde está la indignación que te lleva a hacer un problema de estudio educativo? ¿Desde dónde lo haces? ¿No? ¿Con quiénes lo haces? ¿Para quiénes? ¿Con qué medios? ¿Qué modelos seguimos? ¿Y a quién le sirve la información? Creo que esto es bien importante cuando hablamos de quienes queremos acompañar un movimiento, una demanda social, preguntarnos a quién le sirve. Bueno, tenemos aquí también las metodologías feministas, decoloniales, queer, son estas nuevas, no son las únicas, me queda claro, y hay quienes las nombra distinto, eso me encantó, ayer estuve, se los recomiendo muchísimo, este congreso de inter y transdisciplina que hizo la DIMP y que está ahí en la página de la DIMP, una mujer de Austria, que habló de estas metodologías colaborativas así como metodologías transdisciplinares, ¿no? Yo los resoné como metodologías feministas. Para mí todo eso tiene que ver también con el feminismo, en estas éticas del cuidado, de la colaboración, del dignificar los afectos, del dignificar las experiencias de grupos diversos, etcétera, ¿no? Entonces, le podemos poner queer, feminista, colaborativo, crítico, la manera en la que queramos, pero creo que de base sí hay muchísimo de una ética distinta al hacer investigación, ¿no? Y aquí vemos que a la hora que entrevistamos, hacemos grupos de enfoque, encuestas, lo que quieran de métodos, construimos historias. El reto de visibilizar y combatir las inequidades en las relaciones cotidianas y en las políticas institucionales, ¿no? De nada nos sirve decir cómo se viven las inequidades en cierto contexto si no visibilizamos, si son falta de recursos, falta de infraestructura, falta de voluntad política, si no hacemos la contraparte. Por esto, esta idea de tener siempre por un lado la política y la práctica, creo que no nos hace bien. Tenemos que estar inmediatamente haciendo este diálogo de que las voces que escuchemos tengan que ver también con las repercusiones que esto tiene en la política, ¿no? Y aquí nos sirve mucho otra vez esta mirada interseccional, ¿no? Cómo funciona aquí la etnicidad y cómo esto se relaciona con la clase social y también con la sexualidad y también con las habilidades diferentes y con las distintas edades y con las distintas nacionalidades. Y así podemos ir haciéndonos la otra pregunta, como dice Mónica Moreno, ¿no? Te hiciste una pregunta, pues ahora hazte la siguiente. Y ya contestaste esa, pues hazte otra, hasta que logremos ver que todas estas relaciones de opresión son complejas y están en un entramado bastante complejo. De que yo hago una investigación porque quiero dar voz, o yo hago esta investigación porque quiero empoderar a la gente, ¿no? Creo que ahí nos hace falta todavía muchísima humildad como investigadoras e investigadores, porque no somos nadie para dar voz. Podemos visibilizar estas voces, diversificar estas voces, poderlas poner en distintos planos de difusión, etcétera, pero no podemos dar voz. Ya existen esas voces, pero han sido visibilizadas en muchos sentidos por muchos sistemas, ¿no? Y el empoderamiento también es algo que a mí me cuesta mucho entenderlo, porque es también como nosotros sentirnos poderosos para darle poder a alguien más, ¿no? Lo que podemos hacer es visibilizar las agencias y poder ver cómo estas resistencias que tienen niñas, niños, movimientos sociales, mujeres, se ven en la práctica, en las prácticas sociales. Y eso sí podemos hacer como investigadoras e investigadores, visibilizar esas prácticas sociales para entenderlas y para poder fortalecerlas. También creo que hay otro elemento interesante, que estoy de acuerdo con lo que mencionas, que de repente también pensamos, creo que la investigación como si fuera una actividad capacitante, ¿no? Y que de repente parecería que también cuando estamos en las dinámicas, en las escuelas, en las universidades, creo que a veces también lo miramos así, ¿no?
sea, es como si fuera un proceso capacitante y no, es muchísimo más que eso, es una forma de razonamiento, es diálogo, es reflexión, es discusión, ¿no?